Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer algunos versículos y vamos a empezar por una escritura que viene en Corintios. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo, permítame un segundito. Dice la escritura así. Es 1 de Corintios capítulo 11. Acompáñenme por favor. Versículo 1. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice la escritura: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Déjeme comparo este versículo con otras versiones de la escritura. Y otras versiones dicen: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Otra versión dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Otra versión dice: síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Imítenme a mí o sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y esta porción de la escritura o estas palabras del apóstol Pablo son muy importantes que la entendamos en el concepto de cómo Dios diseñó las cosas y cómo Dios ve las cosas, no a la manera de los hombres, sino por la revelación del Espíritu de Dios cuando el apóstol Pablo dice estas palabras. ¿Por qué? Porque no se trata de un esfuerzo humano. Normalmente las personas, cuando alguien les dice que hagan algo, o cuando la Biblia dice respecto a hacer algo o ser algo, siempre piensan en sus fuerzas, siempre piensan cómo hacerle. La religión tiene que ver en términos humanos, qué es lo que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios? Fíjese lo más alejado de la escritura. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios? Y no es el propósito del evangelio, no es el propósito de Dios para el hombre, no es por lo que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, a resucitar para justificarnos, para que nosotros intentemos hacer o cuáles son las obligaciones o qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestros compromisos para agradar a Dios. Esto es alejado del evangelio, esto es alejado del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de que las cosas las hagamos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y vivir a la manera de Dios es, como lo hemos dicho una y otra vez, es vivir en lo mejor de Dios, es vivir en la abundancia de la vida de Cristo que nos dio, que nos otorgó en su obra terminada, completa y perfecta, pero tiene que ver con vivir a través de la palabra, permitir que la palabra nos transforme cuando renueva nuestro entendimiento, permitir que haya un cambio en nuestras vidas sin esfuerzo. Así como el creyente nacido de nuevo es una nueva criatura en su espíritu, tiene un nuevo espíritu que se une con el espíritu de Cristo, es decir, tenemos un nuevo espíritu y es el espíritu de Cristo en nosotros, quiere decir que no son dos, sino uno solo, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, para que también aspiremos, porque esta acción salvadora, redentora, esta acción del nuevo nacimiento lo hace Dios por su poder. Capítulo 1 de Juan dice que nosotros no nacimos a una nueva creación, nosotros no nacimos de nuevo, nosotros no somos hechos hijos por causa de la voluntad de los hombres, sino por causa de la voluntad de Dios. No es como la procreación o cuando nacemos naturalmente, que es por la voluntad de un hombre y una mujer, sino más bien nacer espiritualmente, ser de Cristo, ser nuevas criaturas, es por causa de la voluntad de Dios, es por causa del poder de Dios. Pero nosotros debemos aspirar a que en nuestra alma, a que en nuestro cuerpo, la
maravillosa presencia de Dios, las bendiciones que Dios nos otorgó y que se encuentran en nosotros y que nos han sido concedidas, se manifiesten, transformando nuestra alma, nuestro comportamiento, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, vivificando nuestro cuerpo a través de traer una transformación, una transformación. Si hablamos en lo natural de transformación, tenemos que señalar la metamorfosis, una transformación completa que ha sido efectuada en nuestro espíritu, pero que también tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de vivir en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Recuerde, nuestro espíritu es perfecto, está sellado con el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu no peca, pero nuestra alma y nuestro cuerpo están en contacto directo con este mundo que está en tinieblas y en caos. Por lo tanto, la palabra debe limpiar nuestras vidas y debe renovar nuestro entendimiento para que seamos transformados. Así es que, viéndolo desde el punto de vista de Dios, de la revelación de la palabra, el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, permitan que Cristo se manifieste en sus vidas. Ahora, esto es algo muy tremendo, porque si el apóstol Pablo les hubiera dicho solo así: permitan que Cristo manifieste su poder, su gloria en sus vidas, como lo dice en 2 Corintios 3:18, teniendo a cara descubierta, dice, la imagen de Dios en un espejo, viendo en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Pero si el apóstol Pablo les hubiera dicho que Cristo sea su ejemplo, entonces muchos podrían desvirtuar estas palabras diciendo: yo soy el ejemplo, yo soy el ejemplo, yo soy el ejemplo. Y algunos pudieran conformarse a este mundo, algunos pudieran estar en los deleites de este mundo, algunos pudieran estar en las vanidades, inclusive en el pecado, y podrían decir por sí mismos: yo soy el ejemplo. Pero no, el apóstol Pablo era un ejemplo claro de la manifestación de la gloria de Cristo en su vida, en la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, recuerde que el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia y tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús lo transformó, y no fue de la noche a la mañana, sino que el apóstol Pablo tuvo que prepararse, tuvo que estar instruyéndose en la justicia, instruyéndose en el Señor, en el Espíritu, y al apóstol Pablo le fueron reveladas las palabras del Evangelio para predicación a los gentiles. Así como el apóstol Pedro fue enviado para predicar a los judíos, el apóstol Pablo fue preparado por el Señor, por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo, para predicar a los gentiles. Así es que el apóstol Pablo manifestaba inclusive en su cuerpo las marcas del Señor, porque él vivía por el Evangelio. Decía el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar por nada. El mismo apóstol Pablo había muerto y había resucitado. Dice que subió hasta el tercer cielo y vio cosas extraordinarias. El apóstol Pablo había aprendido a vivir en escasez, en necesidad, como también en abundancia. No significa que Dios nos llamó a vivir en escasez, pero el apóstol Pablo, por voluntad propia, o quizá pudiera ser en algunos errores, porque pudiera ser que cometamos errores y por eso caigamos en escasez. O inclusive por los errores podemos caer en enfermedad, no porque Dios envíe la enfermedad, no porque seamos susceptibles a la enfermedad, no porque Dios no ponga su protección sobre nosotros, sino que si tú te expones negligentemente a algo que no te conviene, como imagínate, vas y te expones en la playa donde el sol está tan fuerte, en los estados en donde la radiación es intensa, y tú te expones al sol abiertamente, seguramente vas a lastimar tu piel. O si tú no te proteges adecuadamente y eres negligente respecto a vestirte correctamente cuando hace mucho frío, pues seguramente vas a poder resfriarte. O cuando comes demasiado o comes algo que no es saludable, seguramente puedes provocarte alguna enfermedad. Es decir, no es que Dios no ponga su protección y Dios no cumpla su palabra, como lo dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente.
No es que Dios no ponga su cerco sobre nosotros, sino que nosotros nos salimos a veces de la protección de Dios por causa de la negligencia. Nos salimos de la bendición que Cristo Dios nos ha dado por causa de ser testarudos, por causa de ser negligentes respecto a entender cómo Dios nos ha provisto de bendición. Y esto lo hemos enseñado una y otra vez, pero más bien me refiero que en el apóstol Pablo estaban las marcas del Señor. Si alguien era ejemplo del evangelio, de la predicación, y no solo esto en lo humano, pero que la manifestación del poder de Dios se ejercía en la vida de Pablo. Pablo no venía con persuasión o palabras persuasivas o sabiduría humana, sino con la misma demostración del Espíritu. Así es que si alguien era ejemplo de que Cristo puede manifestarse en el hombre y de que Cristo nos llamó a servirle en el Evangelio y de que el poder de Dios y de todo lo que conquistó en la obra terminada, completa y perfecta es para el hombre y para vivir en el hombre y para que podamos reinar en vida, como el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 5:17. Que si por uno reinó la muerte, esto es Adán, ¿cuánto más reinarán en vida por causa de Jesucristo los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de su justicia? Así es que el apóstol Pablo era un claro ejemplo, y para que nadie pudiera distraerse decía, es importante que Cristo sea el ejemplo, que Cristo se manifieste en sus vidas. Véanme a mí, imítenme a mí, porque yo he seguido fiel o he sido fiel a Cristo. El apóstol Pablo decía, el amor de Cristo me tiene apretado, me tiene cautivado, no me puedo zafar de él. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 8, nada me podrá separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, ahora, acompáñenme por favor a otra escritura que viene en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Porque cuando hablamos de la vida cristiana, porque cuando hablamos de servir al Señor, porque cuando hablamos del día a día, es muy importante que todas las cosas giren alrededor de Cristo en nuestras vidas, pero que entendamos que esto significa tener una relación genuina, una relación buena, una relación consistente, constante, permanente con Jesús, con su Espíritu, con su palabra, una buena relación con el Señor. Una buena relación con el Señor. No como el creyente estándar, tradicional, religioso, que solo se acuerda de Dios cuando tiene problemas. No como el creyente que se dice que es persistente o que es un creyente firme en la fe, cuando solamente asiste a una reunión o a 2 reuniones por semana y nunca más en el resto de sus días se acuerda de Dios. Vive a su manera. Pero todo debe de girar alrededor de nuestra relación con Cristo, de nuestra relación con el Espíritu de Cristo y con la palabra. De la intimidad que nosotros podamos tener con Dios, con Cristo, con su Espíritu, con su palabra. Tan es importante la relación que nosotros debemos de tener con Dios, nuestra comunión con Él, con Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, el Rey de la Gloria. Tan es importante esta relación y todo debe de girar alrededor de esto, de acuerdo a su palabra. Nuestra relación debe de ser de acuerdo a su palabra, no en los sentimientos, no en la religiosidad, pero de acuerdo a la palabra de Cristo. Tan es importante la relación que debemos de tener con Él, que el Señor hace una semejanza o nos pone una comparación o una alegoría, digámoslo así, para que podamos entender la importancia de la relación. Y la misma palabra que el Señor habla acerca de conocerle a Él y de tener una relación íntima con Él, en comunión. Recuerde que nuestro espíritu tiene una relación perfecta con el Espíritu de Cristo, porque son uno. Pero es necesario que nuestra mente y nuestro corazón y aún nuestro cuerpo vivan continuamente en la presencia de una relación continua de amistad, de comunión con el Señor. El ejemplo que Dios pone es el mismo ejemplo de la intimidad en el matrimonio. No pone el ejemplo de cuando el esposo ayuda a la esposa en los quehaceres de la casa o cuando la esposa ayuda al esposo
en cualquier otra virtud, o cuando los padres cuidan a los hijos, o cuando los esposos salen a pasear o a caminar. No, cuando el esposo y la esposa, el hombre y la mujer tienen intimidad. Esa es la misma comparación. Cuando un hombre conoce a su mujer, tiene intimidad con ella, es como cuando un creyente conoce al Señor y tiene una relación correcta con Dios. ¿Qué tan importante es que Dios pone este ejemplo como una similitud a que nosotros en nuestro espíritu somos perfectos en unidad con Cristo, pero que debemos permitir que la palabra sea concebida, que la palabra entre como semilla en nuestra mente y sea concebida en el corazón, y que tengamos una continua relación con Cristo? Recuerde que nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús, nuestra relación con el Señor, esto es algo muy interesante, porque cuando pensamos en Jesús debemos pensar de acuerdo a su palabra. Cuando pensamos en Jesús debemos de pensar en la persona maravillosa y gloriosa que es Él, el Rey de gloria que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y fue a la cruz y resucitó, y está sentado a la diestra del Padre, y le fue dado todo dominio y potestad, y fue exaltado su nombre hasta los cielos, y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Debemos de pensar en la persona maravillosa y divina de Jesús, en nuestro Salvador y Redentor, y en su obra terminada, completa y perfecta, en lo que Él hizo. Y en nuestra relación con Dios, que debe estar centrada y basada en la palabra, hay algunas otras virtudes que podemos tomar mano o que podemos ejercitar para tener una relación magnífica con el Señor. Y esto es ser agradecidos con Él, estar en agradecimiento con Él. Recuerde que hemos dicho que por lo que Él ya hizo por nosotros sin merecerlo, no bastarían ni 1000 años para estar agradeciéndole continuamente por lo que Él ya hizo por nosotros. Y debemos de adorarle, alabarle, estar quietos también y reconocer que Él es Dios. Cuando los hombres están quietos, Dios habla. Y por eso muchos están inquietos y están llenos de todo menos de quietud, porque no quieren escuchar a Dios, porque cuando escuchan a Dios van a entender que están viviendo en sus propios caminos. El salmista, bueno, más bien hablando, el predicador, es decir, el rey Salomón, en sus proverbios describe que debemos de confiar plenamente en el Señor y seguirlo en todos nuestros caminos. No en nuestros propios caminos, sino en los caminos de Dios. Debemos de considerarlo en todo. Por eso dice la Escritura que en Colosenses que Cristo es el todo y en todos. Así es que, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice así. A ver, permítame un segundito. Antes de segundo libro de Reyes, le voy a leer algo que viene en segundo libro de Crónicas. Por si quiere apuntarlo, segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Dice así. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Dice así. Hizo lo malo, está hablando del rey Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor su Dios. Roboam hizo lo malo porque no preparó, porque no afirmó, porque no estableció, porque no propuso su corazón para buscar al Señor. Y cuando nosotros queremos tener una relación con el Señor, tenemos que prepararnos. Es como si usted quiere preparar una comida, quiere usted comer a gusto y quiere comer algo especial. Usted tiene que estar preparado, tener todos los ingredientes, tener todos los elementos para que cuando quiera preparar la comida esté listo. Estar dispuesto. No es que usted quiera hacer las cosas cuando no está listo para hacerlas. Así es que preparar tiene que ver con hacer las cosas de antemano. Así es que
Hablando de tener una relación íntima con el Señor, nosotros tenemos que proponer en el corazón, tenemos que concebir en el corazón, tenemos que darle la importancia que con el corazón dispongamos buscar a Dios.